Maestra Rosario Robles, bienvenida, es un gusto tenerla aquí con nosotros. Bienvenidos todos. Es para nosotros, para Magen David, muy importante esta recepción a la maestra Rosario Robles y a todos ustedes distinguidos invitados en la presentación de esta Cruzada Nacional contra el Hambre. Para nosotros consideramos que la comunidad judía tiene un compromiso muy importante con México y para nosotros es un honor que haya venido usted a presentar esta cruzada acá para que logremos trabajar hombro con hombro por el bien de México. Le agradecemos nuevamente y queremos darle la bienvenida a la comunidad judía de México y gracias por venir a todos ustedes. Señoras y señores, amigos todos, en Deuteronomio 15, uno de los textos más representativos de la Biblia en relación al tema de la pobreza, Dios promete que no habrá pobres entre ustedes. Sin embargo, unas líneas después, le ordena al pueblo abrir sus manos a los pobres, porque nunca dejará de haber necesitados en la tierra. Aunque suena paradójico, estos dos sentimientos no son necesariamente contradictorios. El primero representa una visión, un compromiso a largo plazo para terminar con la pobreza. Quizá con una dosis de utopía, característica de todo marco moral, esta meta probablemente es inspirada por el concepto cardinal del judaísmo, Tikkun Olam, el mejoramiento del mundo. Por su parte, el segundo sentimiento se puede entender como la estrategia para atender las necesidades inmediatas de los pobres. En otras palabras, no podemos ignorar a los más necesitados. Ellos, en su lucha diaria por tener y obtener alimentos, ropa o un albergue temporal. Al mismo tiempo, no podemos enfocarnos solo en soluciones asistenciales de corto plazo, olvidándonos de hacer realidad la gran visión de crear un mundo sin pobreza. Esto encapsula la diferencia entre la asistencia social y el desarrollo social, ambos extremadamente importantes desde un punto de vista moral, pero conceptualmente distintos en sus objetivos y su operación. En el judaísmo existe un término que es tzedaká y que con frecuencia se traduce como beneficencia o caridad. En realidad viene de la raíz tzedek, que significa justicia. La tzedaká es entonces un concepto de justicia social. No solo busca aliviar momentáneamente las necesidades de una persona, sino ayudarlo a valerse por sí mismo y con dignidad. Es un mandato divino que se incorporó a las leyes judías como una obligación permanente. Debido a esto, en la sociedad hebrea de la antigüedad, los pobres ocupaban un lugar peculiarmente seguro. La comunidad estaba legalmente obligada a alimentarlos, vestirlos, educarlos y protegerlos. Los huérfanos, las viudas, los enfermos, los ancianos y las personas con discapacidad eran ayudados por los demás. Estas prácticas continuaron a nivel comunitario después del exilio y siguen siendo un pilar fundamental de las comunidades judías alrededor del mundo, incluyendo la nuestra. Buenas tardes a todos, a todas. Le agradezco muchísimo, primero pues al maestro Rafael Saga esta invitación, el encuentro que tuvimos, el convertirlo en esta posibilidad de platicar sobre la Cruzada Nacional contra el Hambre. Eduardo Sherem, pues el que nos abra las puertas de este gran centro comunitario. Muchísimas gracias a todos los presidentes de las diversas comunidades, gracias a todos y a todas ustedes, muchas gracias. Hice la tarea y leí con mucho detenimiento el libro de altares que me regalaron, fui de las que tuvieron esta primicia y pues no me queda más que felicitarles por su trabajo, su esfuerzo y su solidaridad con México. Muchísimas gracias. Lo que les vengo a platicar tiene que ver con la Cruzada Nacional contra el Hambre, que es una propuesta que lanzó
el presidente Enrique Peña Nieto recientemente, el 21 de enero, en el municipio de Las Margaritas, en Chiapas, y que puso en el centro del debate nacional el problema del hambre, el hambre en México. Muchos de ustedes han tenido este contacto con las comunidades, con la realidad social, pero nos sorprendería enormemente analizar encuestas, estudios de opinión, en los que los consultados dicen hambre en México. Eso no existe, hambre en África, en México no hay. Y nos llamaría mucho la atención el observar que el hambre en nuestro país no solo se da en comunidades rurales dispersas, aisladas, alejadas, sino también en las ciudades, en las grandes metrópolis. Aquí mismo, en nuestra capital, la Ciudad de México, hay hambre. Hay espacios, hay lugares, hay gente que tiene hambre. Y nadie, absolutamente nadie, nos podemos ir a dormir tranquilos si sabemos que hay millones de mexicanos que no tienen una alimentación adecuada, que no comen 3 veces al día y que no pueden ejercer plenamente los derechos que establece nuestra Constitución. Es por eso que se lanzó esta gran cruzada nacional contra el hambre, que, como su nombre lo indica, se trata de un esfuerzo, una gran tarea, una epopeya, porque es un trabajo titánico que tiene que ver con una relación de apoyo y solidaridad, de trabajo conjunto del gobierno con la sociedad. Por eso es que le llamamos Cruzada Nacional contra el Hambre, un compromiso de todas y de todos los mexicanos con los que menos tienen, con los que tienen mayor desigualdad y condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. El presidente Enrique Peña Nieto ha dicho que él quiere un México incluyente, un México en el que la sociedad esté integrada, exista cohesión social y podamos realmente pasar a un ejercicio pleno de derechos. La Cruzada Nacional contra el Hambre se inscribe en esta lógica del México incluyente, el México que quiere cambiar las condiciones de desigualdad y de pobreza y cerrar esta brecha de desigualdad que todavía persiste en nuestro país. México no solamente es un país donde hay pobreza, 52 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza, de acuerdo a los datos de Coneval, y de esos 11.7 millones de mexicanos viven en condiciones de pobreza extrema. También hay una profunda desigualdad, un contraste, una polarización que es la que fractura nuestro tejido social, es la que genera estas violencias que estamos viviendo, es la que genera encono y resentimiento, porque no todos los mexicanos tenemos acceso a los mismos derechos. Por eso es que se ha planteado esta política de desarrollo social con un enfoque de derechos. Ya no estamos hablando de beneficiarios de programas, ya no estamos hablando de la construcción de clientelas políticas, estamos hablando de hombres y mujeres que son ciudadanos y que tienen derechos, y que el Estado está obligado a garantizar el ejercicio pleno de estos derechos, empezando por el que establece nuestro artículo 4 de la Constitución, que es el derecho a la alimentación. Es por ello que hemos planteado un enfoque de protección social universal, un enfoque que garantice un piso básico de derechos al que podamos acceder todos los mexicanos y sobre todo quienes están en esta condición de pobreza extrema, y también al que puedan acceder quienes han sido excluidos, han sido expulsados del mercado y de las políticas de desarrollo. Este enfoque supone no solamente el avanzar en el tema de la alimentación. La Cruzada Nacional contra el Hambre focaliza en el asunto alimentario, pero no solamente está hablando del tema de la alimentación. ¿De qué sirve que logremos que haya un mayor acceso a la alimentación si esta alimentación no es nutritiva? ¿De qué sirve que haya un mayor acceso a la alimentación
si en la condición en la que viven esos niños o esas niñas o esas mujeres o esas personas en condiciones de mayor vulnerabilidad son situaciones de muy baja calidad en la vivienda o en los servicios a la vivienda. Si el piso es de tierra, si no hay baño, si la gente no tiene un lugar digno donde vivir. Establecimos una población objetivo de 7.4 millones de mexicanos y mexicanas que viven en condición de pobreza extrema y carencia alimentaria. Mexicanos y mexicanas que no tienen lo elemental para vivir, que tienen de 3 o más carencias, es decir, que no tienen acceso a la educación, que no tienen acceso a la salud, que no tienen acceso a una vivienda adecuada, que no tienen acceso a la seguridad social, que no tienen acceso a la alimentación. Millones de mexicanos que se encuentran en esta circunstancia y que nosotros ubicamos en una primera etapa en 400 municipios, que son los que en principio va a trabajar la Cruzada Nacional contra el Hambre. 400 municipios distribuidos a lo largo y ancho del país, pero de manera particular, y más del 50% de estos municipios pues se ubican en los estados de Oaxaca, de Guerrero y de Chiapas, que como todos sabemos pues son los 3 estados más pobres del país. Que se sumen los jóvenes. Primero sensibilizar, Sí, ¿sí? adelante. Como hacer, primero sensibilizando. Yo creo que tenemos que hacer una gran campaña porque, como les decía, en los estudios que hemos hecho, la gente dice hambre en África. Y tal vez se nos despertó un poquito la conciencia con la problemática de la Sierra Tarahumara, ahora que se dio toda esta situación de hambruna, pero pensamos que es una situación excepcional en México. Nosotros queremos hacer una campaña de sensibilización, una campaña que muestre esta realidad y que nos diga a los mexicanos que hay gente que vive con hambre. Y yo creo que esto puede sensibilizar mucho a los jóvenes para incorporarse. Segundo, como parte de toda esta estrategia, queremos desarrollar actividades en las escuelas de sensibilización y de que las escuelas adopten otras escuelas, de que nuestros niños y nuestros jóvenes adopten escuelas de estas comunidades, que son escuelas en condiciones muy precarias, cuyos niños están también en condiciones muy precarias. Y en las brigadas comunitarias y de alfabetización, y si hay jóvenes que tienen además conocimientos en temas relacionados con la nutrición, con la salud, etcétera, pues su experiencia y su conocimiento nos servirá mucho para el trabajo comunitario. Poniendo en alto ahora sí que las faldas que traemos bien puestas. Y ahora que mañana es el Día Internacional de la Mujer, ¿qué me puede decir al respecto? Un día de conmemoración, un día que nos recuerda que hemos avanzado las mujeres en la conquista de nuestros derechos, pero que todavía falta mucho, que todavía hay desigualdad, que todavía hay discriminación, que en este país todavía hay mujeres que son corridas de un trabajo por estar embarazadas, que todavía en este país se exige una prueba de no embarazo para dar un trabajo, que se hostiga sexualmente a la mujer en el trabajo, que es víctima de la violencia intrafamiliar. Entonces tenemos muchas asignaturas pendientes. Entonces es un día para recordarnos que tenemos que seguir trabajando por la igualdad y por los derechos de las mujeres. Una pregunta más rapidísima. ¿Cuál es su opinión de la discriminación en general en México? Bueno, pues estoy totalmente en contra de estas prácticas discriminatorias. Mi postura siempre ha sido una postura de inclusión, de respeto a la diversidad y de reconocernos en la diferencia. La tolerancia y la diversidad pues deben ser 2 aspectos fundamentales.